Hola, bienvenidos a otra clase de álgebra 1. Este video probablemente va a ser el último que haga durante el cuatrimestre. Vamos a hablar en él de las relaciones entre los coeficientes de un polinomio y sus raíces. Bueno, en la primera parte del video vamos a hablar de los casos de los polinomios cuadráticos. Este caso posiblemente lo conozcan de la escuela secundaria. Y vamos a deducir la fórmula para sus raíces a partir de un punto de vista interesante. Bueno, consideremos un polinomio cuadrático p de x igual a a por x cuadrado más b por x más c con coeficientes complejos. A, b y c son números complejos y consideramos alfa 1 y alfa 2 sus raíces. Entonces P admite la siguiente factorización, igual a por x menos alfa 1 por x menos alfa 2. O sea, podemos escribir a P como producto de factores lineales, y en los factores lineales aparecen las raíces del polinomio. Ahora, si yo efectúo la propiedad distributiva y igualo los coeficientes, me doy cuenta que los coeficientes del polinomio están relacionados con ciertas operaciones que uno puede hacer a partir de las raíces que se llaman las funciones simétricas elementales. En este caso de un polinomio cuadrático hay dos, son la suma de las raíces y el producto de las raíces. Entonces la suma de las raíces es la función simétrica alfa 1, S1 y el producto de las raíces es la función simétrica S2. Fíjense, estas funciones se llaman simétricas porque no cambian si yo permuto el orden de las raíces. Y bueno, en general voy a tener que S1 es igual a menos B sobre A y S2 es igual a C sobre A. Estas fórmulas probablemente las aprendieron en la escuela secundaria. Bueno, a partir de las funciones simétricas elementales de las raíces podemos calcular otras funciones simétricas de las raíces. Por ejemplo, la suma de sus cuadrados. En este caso conocemos la función c, que es la suma de los cuadrados de alfa 1 y alfa 2, y usando el cuadrado del binomio vemos que s1 al cuadrado es igual a c más 2s2, con lo cual podemos despejar c y decir que c es igual a s1 al cuadrado menos 2s2. Como s1 y s2 se pueden expresar en términos de los coeficientes del polinomio, eso quiere decir que podemos calcular c en términos de los coeficientes del polinomio. Ahora vamos a considerar una función simétrica particular de las raíces que es muy importante. Es esta función d definida como alfa 1 menos alfa 2 todo al cuadrado. De vuelta, usando el cuadrado del binomio, lo que vemos es que d se puede escribir como c menos 2s2, pero como ya calculamos c en términos de las funciones simétricas elementales, reemplazando encontramos que d es igual a s1 al cuadrado menos 4s2. Y usando las relaciones entre las funciones simétricas elementales y los coeficientes, encontramos que este número d se puede escribir en términos de los coeficientes del polinomio como b cuadrado menos 4ac sobre a cuadrado. El número delta igual a b cuadrado menos 4ac quizás les suena familiar porque aparece en la fórmula de las raíces de la cuadrática. Vamos a ver esto en la transparencia siguiente. Se conoce como el discriminante del polinomio p. Notemos que p tendrá una raíz doble si solo si el discriminante delta es 0. A partir de esta fórmula, digamos tomando raíz cuadrada, podemos escribir que alfa 1 menos alfa 2 tiene que ser igual a más o menos la raíz cuadrada de delta sobre a. Bueno, para escribir esta fórmula elegimos una de las raíces cuadradas de delta y podemos suponer que el signo es más porque si no intercambiamos los nombres de alfa 1 y alfa 2 y bueno, entonces si hacemos eso vamos a tener la siguiente relación. S1 era igual a alfa 1 más alfa 2, se podría escribir en términos de los coeficientes del polinomio como menos b sobre a, y usando estas relaciones yo puedo despejar alfa 1 y alfa 2 sumando y restando, ¿no? O sea que me va a quedar que alfa 1 es menos b más raíz cuadrada de delta sobre 2a
y alfa 2 es menos b menos raíz de delta sobre 2a. Estas son exactamente las fórmulas de las raíces de una ecuación cuadrática que seguramente aprendieron en la escuela secundaria. Esta es otra deducción. La deducción más común es usando que uno puede completar el cuadrado. Pueden verla en mi apunte de polinomios, por ejemplo. Pero esta es otra deducción que es interesante, que conecta el problema con el cálculo de las funciones simétricas elementales y de otras funciones simétricas a partir de los coeficientes del polinomio. Veamos un ejemplo sencillo para recordar cómo funcionan estas fórmulas. Miramos el polinomio x al cubo menos 1 en los complejos. Se factoriza como x menos 1 por x cuadrado más x más 1, con lo cual las raíces cúbicas primitivas de la unidad son exactamente las raíces del polinomio cuadrático x cuadrado más x más 1. Esto nos da la fórmula de las raíces primitivas cúbicas que aparece en el apunte. Y fíjense que el discriminante de esta ecuación es menos 3. La suma de sus raíces es menos 1 y su producto es 1, cosa que ya sabíamos del video sobre raíces de la unidad. Fíjense que estas fórmulas están de acuerdo con las fórmulas que acabamos de deducir. Bueno, un poquito para completar la exposición quisiera mencionar el siguiente hecho. Las fórmulas anteriores en principio las dedujimos para el caso de una ecuación cuadrática con coeficientes complejos. Pero en realidad las fórmulas anteriores tienen sentido en cualquier cuerpo. Si se acuerdan, un cuerpo es un lugar donde uno tiene definidas las operaciones de suma, resta, multiplicación y división por elementos que no son cero, con esencialmente las reglas usuales. Hay una definición formal de qué es un cuerpo al comienzo del capítulo de polinomios, el capítulo de complejos en el apunte de la profesora Crick. Las condiciones que voy a necesitar para que estas fórmulas tengan sentido son dos. El número 2 tiene que ser distinto de 0 en el cuerpo para poder dividir por 2. Eso básicamente se cumple en todos los ejemplos que conocemos, salvo el de los enteros módulo 2, ¿no? Porque 2 es congruente a 0 módulo 2. Y la segunda condición es que el número delta, que es el discriminante de la ecuación, tiene que tener una raíz cuadrada en el cuerpo. Eso es bastante claro porque si no las fórmulas que escribimos no tendrían mucho sentido. Y mirando la transparencia donde hablamos del discriminante, ustedes pueden ver que recíprocamente, si la ecuación tiene raíces en el cuerpo, el número delta tiene que tener necesariamente una raíz cuadrada. Así que tenemos un criterio para saber cuándo una cuadrática tiene coeficientes en nuestro cuerpo. El discriminante tiene que tener una raíz cuadrada en dicho cuerpo. Ahora vamos a ver esto en algún par de ejemplos. Por ejemplo, consideremos el cuerpo de los números reales y la ecuación cuadrática x cuadrado más x más 1 igual 0. Esta ecuación cuadrática tiene coeficientes reales, la puedo mirar como una ecuación sobre el cuerpo de los números reales, y su discriminante es menos 3. No tiene raíces cuadradas reales porque es un número negativo. Entonces esta ecuación cuadrática no va a tener raíces reales. Esto es una cosa que probablemente también aprendieron en la escuela secundaria. Cuando el discriminante de una ecuación cuadrática con coeficientes reales es negativo, no hay raíces reales. Mientras que cuando es positivo hay dos raíces reales distintas, y si es 0 hay una raíz real doble. Ahora vamos a ver un par de ejemplitos más sofisticados que quizás van a conectar esta teoría con la aritmética, porque nos vamos a dedicar a mirar ecuaciones cuadráticas de congruencia. Entonces, por ejemplo, miramos la congruencia x cuadrado más x más 1 congruente a 0 módulo 7. Queremos encontrar los enteros que cumplen esto. En realidad las soluciones que vamos a encontrar son clases de congruencia módulo 7, o sea que vamos a mirar
el conjunto de enteros módulo 7, de clases de equivalencia módulo 7, que se nota Z7 o a veces Z sobre 7Z, esa es la notación que se usa en la práctica. Y cuando el módulo que estamos mirando es primo, sabemos que este conjunto resulta un cuerpo. Si no fuera un módulo primo, tendríamos un anillo y la teoría anterior no funcionaría. Pero si estamos sobre un cuerpo, podemos hacer exactamente las mismas cuentas de antes. Fíjense, 2 es distinto de 0, módulo 7, y hay un inverso multiplicativo de 2. El inverso de la clase del 2 es la clase del 4, porque 2 por 4 es congruente a 1, módulo 7, ¿no? Porque 2 por 4 es 8. Entonces, ¿esto qué nos va a decir? Que el 4 actúa como el inverso del 2 módulo 7 con respecto a la multiplicación. Y entonces en vez de dividir por 2 podemos multiplicar por 4. Bien. Y el discriminante de esta ecuación es de vuelta menos 3. El polinomio formalmente es el mismo de antes. Y este número tiene una raíz cuadrada en nuestro cuerpo porque 2 al cuadrado es 4, es congruente a menos 3 módulo 7. En este caso se dice que menos 3 es un resto cuadrático módulo 7. Bueno, y entonces usando la fórmula de la ecuación cuadrática podemos encontrar las dos soluciones de esta congruencia, que resultan ser 4 y 2. Ustedes pueden verificar que estas son efectivamente las únicas soluciones de esta ecuación. Es bastante interesante este ejemplo porque lo que nos muestra es que esta noción abstracta de cuerpo nos permite englobar dentro de la misma teoría cosas como, por ejemplo, las congruencias cuadráticas. Y en general vamos a poder usar toda la maquinaria de los polinomios para ecuaciones de congruencia polinomiales con respecto a un módulo primo. Bueno, para contrastar y entender mejor lo que está pasando, vamos a mirar la misma ecuación de congruencia, pero ahora respecto al módulo 5. De nuevo, 5 es un número primo, así que las clases módulo 5 forman un cuerpo y podemos aplicar la teoría anterior. 2 es distinto de 0, módulo 5, y tiene un inverso, módulo 5, ya que 2 por 3 es congruente a 1, módulo 5. Así que la teoría anterior en principio sería aplicable a este ejemplo. Pero ¿qué pasa con el discriminante? El discriminante es menos 3, es congruente a 2, módulo 5. Y haciendo una tablita de los cuadrados módulo 5, ustedes se pueden convencer fácilmente de que este número no tiene raíces cuadradas módulo 5. Es un ejemplo de lo que se dice un no resto cuadrático módulo 5. Entonces, como el discriminante de la ecuación no tiene raíces en nuestro cuerpo, se deduce que la ecuación de congruencia no tiene soluciones módulo 5. Ustedes pueden verificar eso haciendo una tablita de valores, es muy fácil. Bueno, genial. En la segunda parte del video vamos a generalizar las fórmulas anteriores que relacionan los coeficientes de un polinomio con ciertas funciones simétricas de sus raíces a polinomios de mayor grado. Si el video les resulta muy largo, pueden hacer una pausa ahora y verlo en dos partes. Bueno, por ejemplo, consideremos el caso de un polinomio cúbico con coeficientes A3, A2, A1, A0. En principio sobre los números complejos. Entonces este polinomio se va a factorizar linealmente, o sea, se va a factorizar como producto de factores lineales donde van a aparecer las raíces del polinomio. Si uno iguala los coeficientes en estas dos formas de expresar el polinomio, encuentra relaciones entre ciertas funciones, S1, S2 y S3, que son las funciones simétricas elementales, y los coeficientes del polinomio. Las funciones simétricas elementales en este caso van a ser 3. Tenemos la suma de las raíces, es la función S1, el producto de las raíces es la función S3, y otra nueva que es la función S2, que es la función que se obtiene si uno agrupa las raíces en pares, hace los productos y suma todo. Estas funciones son simétricas porque su valor no cambia si uno permuta las tres raíces de cualquier modo. Estas fórmulas en principio las escribí sobre el
cuerpo de los números complejos, pero en realidad van a ser ciertas sobre cualquier cuerpo siempre que el polinomio se pueda escribir en la forma factorizada en términos de factores lineales como antes, o sea, cuando hay tantas raíces como el grado dentro del cuerpo, cuando las cuento de acuerdo a la multiplicidad. Este argumento se generaliza polinomios de cualquier grado. Uno consigue un polinomio de grado n, suma desde i igual 0 hasta n de a sub i por x a la i, y consideramos sus n raíces alfa 1, alfa 2, alfa n. Repetimos cada raíz de acuerdo a su multiplicidad. Entonces el polinomio se factoriza linealmente en esta forma donde aparecen sus raíces, y podemos repetir la cuenta anterior. Bueno, de nuevo efectuamos la propiedad distributiva y nos van a aparecer expresiones que van a depender de las raíces, que se forman de la siguiente manera. SK es la suma de todos los productos que uno puede hacer eligiendo K de las n raíces. Esa es la función simétrica SK, y va a haber n de estas funciones simétricas elementales. Y bueno, haciendo la distributiva, el coeficiente de x a la k va a ser menos 1 a la n menos k por Sn menos k. Así que podemos deducir una fórmula para las funciones simétricas elementales en términos de los coeficientes del polinomio. Para entender qué son estas funciones simétricas elementales, piensen que Sn va a ser, como antes, el producto de todas las raíces. S1 va a ser la suma. S2 va a ser la suma de todos los productos que yo pueda formar con dos de las raíces, y así en general. Bueno, los SK son polinomios en las raíces y son simétricos porque su valor no varía cuando yo permuto las raíces de cualquier manera. Bueno, repitiendo entonces el procedimiento, haciendo la distributiva, igualando los coeficientes, llegamos a este teorema que nos relaciona las funciones simétricas de las raíces de un polinomio con sus coeficientes. En particular, fíjense que nos da fórmulas para la suma de las raíces y para el producto de las raíces, que por supuesto generalizan las que vimos antes para los polinomios cuadráticos y cúbicos. Bueno, veamos algunos ejemplos. El primero que se me ocurre es el del polinomio p igual a x menos alfa a la n, ¿no? Es un polinomio donde alfa es la única raíz, pero tiene multiplicidad n. Entonces, las funciones simétricas elementales, en este caso SK, van a ser el combinatorio n tomados de acá por alfa a la k, ¿no? Eso está claro porque hay justamente n tomados de acá formas de elegir las k raíces entre n, y cuando multiplico esas k raíces me da alfa a la k. Y si sumo todo, tendré alfa a la k multiplicado por el combinatorio nk. Bueno, genial. Y entonces la fórmula anterior se reduce a la fórmula del desarrollo del binomio de Newton para este polinomio, x menos alfa a la n. O sea que nuestro teorema contiene como caso particular el del binomio de Newton. Otro ejemplo interesante que les invito a pensar es el del polinomio p igual a x a la n menos 1. Porque sus raíces, por definición, son las raíces enésimas de la unidad. Y entonces, usando esto, podemos recobrar las fórmulas que ya conocíamos para la suma y el producto de las raíces enésimas de la unidad, de las cuales hablamos en el video anterior. Así que, bueno, los invito a pensar este ejemplo. Bueno, otra cosa que quisiera comentar es que, como en el caso de los polinomios cuadráticos, uno puede usar estas fórmulas para calcular otras funciones simétricas de las raíces que no sean las funciones simétricas elementales. Por ejemplo, la suma de los cuadrados de las raíces. El argumento es medio parecido. Uno utiliza el cuadrado de una suma para relacionar esta cantidad c con las funciones simétricas S1 y S2. Y como sabe calcular S1 y S2 en términos de los coeficientes, lo mismo va a poder hacer con esta cantidad C. Bueno, en general hay un teorema que está fuera, digamos, del alcance de esta materia, pero les comento que existe, que dice que cualquier función polinomial simétrica de las raíces puede expresarse como
una función de las funciones simétricas elementales y por lo tanto como una función racional de los coeficientes del polinomio. Una función racional es una función que es un cociente de polinomios. Nada, es un resultado importante en el álgebra, pero está fuera del alcance de esta materia. Bueno, para terminar, un último ejemplo que siempre me gusta contar porque relaciona estos temas con la aritmética, ¿no? De vuelta, yo quiero convencerlos de que los temas de álgebra 1 no son temas desconectados y que están todos vinculados. Y la manera que vamos a vincular las cosas es otra vez mirar ecuaciones módulo primo. Como dijimos antes, estas ecuaciones se pueden pensar, ecuaciones de congruencia módulo primo se pueden pensar como ecuaciones en un cuerpo, porque las clases de enteros módulo p forman un cuerpo cuando p es un número primo. En este caso voy a suponer que p es un primo impar. Entonces fíjese, por el teorema de Fermat, x a la p menos 1 es congruente a 1 módulo p para todo x que no sea 0. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestro cuerpo de los enteros módulo p tenemos p menos 1 soluciones de este polinomio x a la p menos 1 menos 1, que son la clase del 1, la clase del 2, así hasta la clase del p menos 1, ¿no? Noten que los elementos de los enteros módulo p no son enteros, sino clases de entero con la relación de equivalencia dada por la congruencia módulo p. Por eso uso esta notación de ponerle una barrita encima. Bueno, el producto me va a dar p menos 1 factorial, o mejor dicho, la clase de p menos 1 factorial módulo p. Entonces, si usamos el teorema anterior, el producto de las raíces se puede relacionar con los coeficientes del polinomio y encontramos que p menos 1 factorial es congruente a menos 1 módulo p, ¿no? Este es parte del teorema de Wilson, que es un criterio de primalidad que aparece en el ejercicio 28 de la práctica 5, ¿no? Así que es un ejemplo interesante para ver que estas fórmulas que relacionan raíces de un polinomio con sus coeficientes también se puede usar para hacer cosas de aritmética. Bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Probablemente va a ser el último de este cuatrimestre. Posiblemente el cuatrimestre que viene hagamos nuevos videos para cubrir algunos temas que quedaron pendientes, pero bueno, espero que con este material y los muchos apuntes que hay hayan podido llevar bien esta cursada virtual, que por supuesto fue un poco improvisada, pero bueno, lo hicimos con mucho esfuerzo, lo mejor que pudimos. Hasta la próxima.